Pues bueno, Xavier, temporada 2025-2026, ¿cómo la definirías? Supongo que con muchos retos por el tema de los juegos, tema de consolidar a Gina también en esa Copa del Mundo y también pues a Irineu, ¿no? Sí, bueno, es una temporada por un lado ilusionante y por otro lado exigente. Bueno, ilusionante pues porque venimos de una temporada difícil, o sea, perdona, venimos de una temporada muy buena. La pretemporada ha sido también muy positiva. La operación de Irineu ha salido bien y a veces que podamos pensar que quizás una operación pueda ser algo, pues creo que ha sido algo que le ha permitido mejorar. Y después, pues tanto para Gina y para Irineu, pues los resultados en diferentes tests que hacemos pues son buenos, demuestran una mejoría. Entonces, en ese sentido, pues muy ilusionante, porque creo que hay objetivos muy bonitos, tanto los juegos como pues ya a nivel general pues una Copa del Mundo íntegra casi para Gina, pero sabiendo que este nivel pues es muy exigente y que habrá altos y bajos y que habrá que prepararse sobre todo psicológicamente para pues bueno, pues para los momentos difíciles sacar fuerzas y tirar adelante. No sé, Xavier, quina és la millor preparació per a aquests jocs? Suposo que tota la temporada sigui regular, no? Bueno, es un equilibrio entre... Bueno, yo creo que lo primordial es coger confianza en carreras, pero tampoco sin pasarse, ¿no? Es muy fácil competir mucho en diciembre o en enero y creo que la clave va a estar en encontrar ese equilibrio y bueno, creo que no van a seguir exactamente la misma preparación, pero creo que los dos, así en rasgos generales, pues van a tener un periodo importante de competición en diciembre hasta Navidad. Después un periodo más con menos competición, con el foco más puesto en el entrenamiento. Así que bueno, pues la clave es eso, por una parte tener confianza, saber que lo que estás haciendo está bien, pero por otra parte también pues llegar con niveles de energía altos, que el pico de forma sea óptimo y si se compite demasiado pues eso es un poco complicado. Xavier, en quin moment està l'esquí de fons, tu creus? Bon estat de forma, bona salut, com el veus? Bueno, digamos que es un análisis difícil, en el sentido que pues, la realidad es que Andorra es un país, o sea, en un país como Andorra, pues el deporte es muy pequeño, porque simplemente tenemos un lugar donde practicar esta disciplina y bueno, comparando el número de practicantes, la infraestructura que hay de inhibición artificial, bueno, pues no es fácil atraer a jóvenes y al final pues diría que el alto nivel es increíble, la situación es increíble y nos lo comentan muchos compañeros de otros países, pero la situación general de base no es tan buena como es la parte, digamos que el tope de la pirámide pues está en buena salud, pero la base quizás es demasiado estrecha para lo que nos gustaría. Y bueno, pues tendremos que poner el foco ahí en el siguiente ciclo olímpico para intentar mejorar en ese sentido. Perquè el repte, Xavier, entenent les teves paraules, és que el que passa amb la Gina, el que passa amb l'Irineu, sigui un treball pel que ha de venir després, no? És a dir, que hi pugui haver una base després darrere d'ells, no? Sí, exacto. Yo creo que hay que aprovechar un poco esta buena situación para que esto dé un empujón y tengamos un poco de unas pistas en mejor condiciones, con un poco más de inhibición artificial, que últimamente es pues, muy importante, con algún circuito
de competición homologado. Y bueno, pues si pueden echar un empujón a que haya más jóvenes, pues seria lo ideal. Sí. Ara ja entrem en territori Gina, que crec que és important parlar. Fa 2 anys, Xavier, parlàvem de la Gina com un talent, com el futur, però ara comença potser a tocar altres paraules, no? De voler buscar la regularitat, ser més consistent. La Gina ha passat de ser un talent a una realitat. Com ho veus tu en aquest sentit també? Sí, yo creo que, bueno, yo soy muy precavido y siempre que hacemos eventos o declaraciones, pues no me gusta, pero es un mensaje que le intento transmitir allí. Ella es Río y que ella es un atleta no del más alto nivel, pero sí del justo escalón por debajo, de que ya a nivel internacional pues tiene su nombre y bueno, es una realidad de cuando entrenamos con otros países y tal, pues no estás simplemente en el rebufo, ya estás en la dinámica de las mejores y bueno, pues es verdad que hay tantísimas cosas que trabajar y al final el deporte de alto rendimiento nunca paras de intentar mejorar detalles y de mejorar en todos los aspectos, pero es una realidad de que ha llegado al nivel de Copa del Mundo y que ahora pues el camino no es fácil porque a veces, como se dice, ¿no? Es más difícil volver a conseguirlo que conseguirlo una primera vez, pero tenemos estos resultados del año pasado, nos tienen que dar confianza de pensar que confiar en uno mismo y en saber que eres capaz de hacerlo y que si trabajas de la forma correcta, con el tiempo seguro que conseguirá volver a repetir esos resultados. Quin creus que és el gran repte d'aquesta temporada per la Gina? On també està aquest marge de millora que pot fer ella? Bueno, en la parte de verano, sobre todo, pues hemos intentado trabajar la resistencia y digamos que seguimos trabajando en todos los aspectos del entrenamiento, pero quizás hemos trabajado la resistencia, pero creo que el factor que más le va a poder permitir mejorar es el hecho de coger confianza, confiar en ella misma y también de coger estrategia, porque muchas veces en alguna carrera del año pasado pues la fuerza o la energía la tenía, solo que aplicada en un mal momento o en una manera que no era la ideal, pues quizás no le permitía conseguir el resultado que ella deseaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay estos dos factores, ¿no? Pues todo el trabajo físico que está hecho, pues eso ya está hecho y ahora hay que esperar a que dé los frutos. Y luego el trabajo de experiencia y táctica, que eso se irá cogiendo poco a poco y llegará poco a poco con el tiempo y esperemos que sin darse cuenta, porque al final es un proceso inconsciente, pero que poco a poco lo que antes era muy difícil o muy incómodo, pues de repente ya en situaciones de carrera que antes eran delicadas, pues ahora ya cada vez son más naturales y poco a poco, pues como he dicho, de forma inconsciente, pues los vas asimilando y yo creo que en ese sentido también hay un buen margen de mejora. També, Xavier, molt important la mentalitat, no? Estàs a Copa del Món, però no te n'oblidis que encara pots apostar per aquest Mundial Sub-23, que has de consolidar-te també a la teva generació i després anar a poc a poc. Com es fa aquest treball, Xavier, de dir-li a l'esportista mentalment sé que pots arribar, però a poc, perquè si no poden passar coses? Bueno, son pequeñas conversaciones que tenemos pues en sesiones así más relajadas, quizás cuando vamos a correr o en un viaje, pero bueno, hablamos de que hay que estar preparada psicológicamente, mentalmente para varios escenarios, de
que las cosas vayan bien, que las cosas vayan mal, de que a veces hay que apretar los dientes y tirar hacia adelante. Y bueno, al final, sobre el Mundial Sub-23 es una forma de no focalizarnos únicamente en un solo objetivo. No creo que a su edad y siendo tan joven y siendo los primeros Juegos Olímpicos pues sea bueno focalizarlo todo a un solo evento, y creo que pues intentando participar en varias carreras de Copa del Mundo más los Juegos, pero sabiendo que después hay un Mundial Sub-23, pues digamos que repartes un poco la presión en diferentes competiciones i no tienes tota la pressió en un solo dia. Quins són els objectius més clars per la Gina? Aquest Mundial Sub-23 podem somiar amb que pugui guanyar més medalles, guanyar aquesta experiència i després a la Copa del Món també traslladar-ho amb resultats que l'apropin a estar a bons llocs? Bueno, a ver, es una realidad. En el Mundial Sub-23, sobre todo en la modalidad de sprint, pues si todo va normal, si todo está bajo unas condiciones normales, vamos a decir, debería estar luchando por las medallas. Luego, en un día puede pasar cualquier cosa, para bien o para mal, pero bueno, su nivel hasta ahora lo demuestra así. Después, en ese Mundial Sub-23, pues en las carreras de distance, pues quizás una buena señal sería estar ya cerca del top 5, top 10, eso ya sería algo bueno. Y luego, pues a nivel de Copa del Mundo, al final el año pasado estuvo marcado por ese cuarto lugar en Tallinn, y somos conscientes de que puede volver a pasar o puede que todavía no este año. Entonces, yo estaré más satisfecho si conseguimos ser regulares, es decir, asentarse entre voy a hacer un número entre el 10 y el 20, digamos. Si conseguimos hacer 4 resultados o 3 resultados entre el 10 y el 20, será una señal de que el progreso y la regularidad son correctos. Que quizás mediáticamente queda mucho mejor un cuarto lugar, evidentemente, y es el objetivo que tenemos, pero sabiendo que quizás tiene el mismo valor deportivo hacer 4 veces o 3 veces un resultado quizás un poco menos espectacular, pero que demuestra más regularidad. Y ahora ya cerrando carpeta Gina, entramos en la carpeta Irineu. No sé quina versió vols veure de l'Irineu aquest any. És veritat que el final de la temporada passada va ser molt complicada per l'Irineu. No sé quin Irineu vols veure aquesta temporada, sabent que aquests Jocs Olímpics segurament siguin molt importants per ells, també perquè poden ser els últims. Sí. Bueno, de Irineu me gustaría remarcar que pues hace 2 años es la segunda temporada que trabaja con su entrenador Hans, y bueno, pues es un magnífico entrenador que está haciendo un gran trabajo con él, pero como todas las relaciones entrenador-atleta, pues lleva un tiempo de adaptación y de conocerse, y al final pues yo creo que el año pasado pues en la parte de verano pues hubo un proceso de conocerse entre ellos y alcanzaron la mejor situación. Llegó después de Navidad en enero, donde Irineu hizo 3 carreras muy buenas, y después pues enfermó, tuvo algún problema, no llegó al Mundial como deseaba. Entonces quizás la temporada fue un poco agridulce por eso, pero creo que la parte de enero fue buenísima y demuestra un poco el buen trabajo que han hecho los dos conjuntamente. Y entonces, pues lo que me gustaría es que todo este trabajo fuera recompensado con una temporada más regular, con resultados como los de enero, pero quizás más repartidos en toda la temporada. Y creo que Irineu se merece un gran resultado en unos Juegos que sea un poco el premio a toda su carrera deportiva. Y yo estoy convencido que si todo va bien lo va a conseguir.
porque como ya he dicho, creo que ha trabajado muy bien, ha sido muy inteligente, ha hecho un gran trabajo con Hans, se ha recuperado muy bien de la operación y todas las señales están en verde ahora mismo, así que cruzamos los dedos para que siga así, y si yo creo que siga así, la recompensa llegará, no sé exactamente en qué resultado, pero estoy seguro que habrá algún resultado a destacar, tanto en Copa del Mundo como en los Juegos. Xavier, et fa il·lusió aquests jocs? Què és el que et fa il·lusió més d'aquests jocs? A l'Irineu parlava ahir que era una pista que li agradava moltíssim, que era exigent però que li agradava moltíssim. No sé què és el que t'agrada més que aquests jocs es facin a Milano o Cortina, o a tu mateix què és el que t'il·lusiona més d'aquests Jocs Olímpics? Bueno, es una pregunta difícil. A veces a los técnicos, no sé, hay gente que le da mucha ilusión los juegos. A mí, por ejemplo, el Mundial del año pasado de Trondheim, siendo en Noruega, pues me provocaba la misma ilusión que estos juegos, por ejemplo, ¿no? Bueno, la ilusión es como he dicho, pues eso, que veo a Irineu que está bien, que creo que va a llegar en un buen momento y que se merece tener una buena recompensa. Para Gina, aunque ella es muy exigente con ella misma, pues ella dice que no quiere unos juegos sin estar luchando con las mejores, y estoy de acuerdo. Yo creo que para ella pues va a ser una primera experiencia en un gran evento con un poco más de mediatización. Y bueno, pues espero que el trabajo sea en mayor o menor medida pues recompensado, pero que por lo menos tanto Irineu como Gina disfruten, que puedan cumplir sus objetivos, y ilusionado la ilusión es sobre todo por ellos, porque puedan demostrar todo el trabajo que han hecho y que puedan obtener los resultados con los que sueñan. Xavier, tocant una mica la part que hem tocat al principi del futur de l'esquí de fons, parlaves de tenir pistes homologades, etc. Notes que aquest treball ja hi ha la intenció de fer-ho, o encara està com un poco en el pàrquing, saps? I primer anem a consolidar el que tenim i després parlem d'això? Bueno, es un trabajo que se escapa un poco de mis competencias, digamos, entonces tampoco quiero... Hay un proyecto que lleva años en marcha, pero que no llega a concretarse, así que tampoco puedo comentar demasiado, porque es algo que se me escapa de mis competencias. I què és el que, des que estàs a la federació, Xavier, què és el que t'ha deixat més satisfet de lo que has fet fins ara? Bueno, a ver, mi trayectoria está más relacionada con Gina que con Irineu, pero bueno, o sea, para mí los dos son igual de importantes, y mi labor o mi motivación para trabajar es intentar que los dos estén en las mejores condiciones posibles y que puedan desarrollarse lo mejor posible. A nivel personal, la mayor satisfacción es un poco un progreso constante y continuo, y ha sido un viaje, pues la verdad es que espectacular hasta ahora, sobre todo acompañando a Gina desde las primeras carreras que hizo conmigo en categoría junior en Copa de Francia, y un poco lo bonito de estos años ha sido que cada año ha habido una carrera o algo que hacíamos un clic y decíamos, ostras, hemos subido un escalón más, y cada año había algo que te motiva para un año más, para seguir trabajando, y siempre hemos tenido la suerte de poder concretar con un resultado que en cada momento pues era muy importante para nosotros, y que nos ha ayudado a seguir trabajando con confianza.
et llanço l'última, Xavi. Quin llegat vols deixar un dia si marxes de la federació? Quin és el llegat que vols deixar i què t'agradaria veure de l'Irineu i la Gina dintre d'uns anys? Suposo que la Gina competint per medalles i entrant als Jocs Olímpics i fent bons resultats, però quin llegat t'agradaria deixar? Bueno, no sé, no es algo que piense, pero bueno, al final, si hoy en día estamos aquí es en parte gracias al legado que dejaron los que estuvieron antes que nosotros. Y bueno, tanto Irineu desde el principio de su carrera deportiva como todas las personas que han estado ayudando tanto a Irineu como a Gina antes que nosotros. Eso es importantísimo. Sin ese trabajo hoy en día no estaríamos donde estamos, porque la realidad es que somos un equipo que a nivel de estructura, de medios y de logística, pues estamos bastante bien, pero que no era lo mismo hace 10 años, digamos. Así que lo primero es eso, poner de evidencia que estamos muy bien para un país tan pequeño. Y bueno, pues yo por mi parte, pues lo que puedo aportar es a nivel de, pues he intentado marcar una forma de trabajar, de trabajar mucho la calidad, de poner el foco en la forma en la que entrenamos y bueno, pues si eso puede ayudar en un futuro a que esta forma de trabajar y esos conocimientos pues se transmitan, pues sería bonito. Podem somiar amb un podi de Copa del Món, amb una medalla olímpica algun dia? Tu creus que sí? Hombre, una medalla olímpica... Es complicat, sé que és complicat, sé que es difícil hacer... A ver, es difícil hacer una apuesta de una medalla olímpica porque al final es cada 4 años y tienes que mantener un poco el estado de flow durante muchos años y que te toque justo el año adecuado o que tengas el día perfecto cuando toca y tal. Yo, diciéndolo de una forma racional, sin que salga un poco la parte más emocional, viendo un poco los resultados que hemos tenido hasta ahora, creo que hablar de un hipotético podio no es una locura. Creo que es algo bastante factible, que este año pasado estuvo cerca tanto para Gina como para Irineu, y que Irineu puede pasar también, si mantiene este estado de forma, en una carrera con un circuito duro que se adapte a sus condiciones, pues también puede pasar. Y como he dicho, no es algo emocional, creo que viendo los datos y viendo cómo está yendo todo, pues sería algo factible.